Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Esta semana, bien, ha tocado revisar lo que viene a ser célula eucariota dentro del curso de biología, así que vamos con conceptos clave a modo de repaso. Si tienen dudas, consultas, por favor, dejarlo en la barra de chat. Bien. Entonces, sabemos bien que hay una diferencia clave entre lo que vienen a ser las células procariotas y las células eucariotas. Estas últimas, muchos siempre mencionan, profe, la presencia de un núcleo definido, profe, la presencia de organilas, entre otros. La diferencia clave es la siguiente. Las células eucariotas desarrollaron un sistema de endomembranas, membranas internas, las cuales permitieron formar a lo que viene a ser el núcleo, tener un núcleo definido de por sí, permitieron formar a un sistema de organelas, y como estas células no presentan la pared de peptidoglicano típico de las bacterias, los procariotas, también se va a formar lo que viene a ser dentro del citoplasma el llamado citoesqueleto, para mantener la forma, darle, digamos, ordenar las estructuras, entre otros. Bien. Entonces, la diferencia clave entre una célula procariota y una célula eucariota viene a ser este sistema de endomembranas, membranas internas. Definen el núcleo, forman el sistema de organelas y al carecer de pared bacteriana, requiere de citoesqueleto para su forma y demás. En cuanto a los modelos que nosotros conocemos de células eucariotas, tenemos a la célula animal y a la célula vegetal, ambas muy similares entre sí, pero cada una con sus particularidades también. Por ejemplo, en el caso de la célula vegetal, resalta claramente la presencia de una pared externa, una pared vegetal, la presencia de los cloroplastos como tal, estructuras que le permiten realizar fotosíntesis a las plantas, y también lo que viene a ser el tener una vacuola enorme. Bien. Estas vacuolas, muy aparte de servir como unas reservas líquidas donde también pueden depositar desechos, ayuda a mantener la presión osmótica en las plantas, ya que a diferencia de los animales que tienen un exoesqueleto, que presentan lo que viene a ser, en el caso de los vertebrados, un esqueleto como tal que pueda sostener al cuerpo, las plantas, para evitar colapsar por su propio peso, utilizan a las paredes vegetales que le dan rigidez y también a estas enormes vacuolas que ocupan casi la totalidad de la célula en sí. ¿Bien? Entonces, chicos, vamos a ir lo que viene a ser de parte por parte. Vamos a empezar con lo que viene a ser la membrana. Vamos a ir pasando de organelas por organelas hasta finalmente llegar a lo que viene a ser el núcleo, finalizando con lo que viene a ser el flujo bien de el flujo de información genética a nivel del núcleo. Entonces, vamos rápido. En cuanto a la membrana plasmática, el modelo que nosotros empleamos viene a ser el conocido como mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson. En este modelo de mosaico fluido vamos a encontrar que lo que más abunda en la membrana plasmática, representado por estas esferitas azules, vienen a ser los llamados fosfolípidos. Vamos a encontrar una gran cantidad de fosfolípidos. Anotamos por acá. Recordando que estos fosfolípidos van a presentar una cabecita hidrofílica, las bolitas azules que vemos ahí, las cuales tienen afinidad con el agua y van a entrar en contacto con esta, formando una disposición de doble capa. A esto se le conoce como la bicapa lipídica, donde las cabecitas, repito, con su carácter hidrofílico, van a tener contacto con la parte externa de la célula, y también con la parte interna de estas. Luego, dentro de esta bicapa lipídica encontramos a estas estructuras de un amarillo bastante brillante que van a representar al colesterol. ¿Cuál es la importancia del colesterol a nivel de la membrana? Pues va a variar dependiendo de la temperatura. El colesterol, de acuerdo a los cambios de temperatura, puede brindarle rigidez o fluidez a esta membrana. De forma similar como cuando ustedes, por ejemplo, alguna vez han cocinado con manteca, cuando ésta se enfría, rápidamente se vuelve un poco más sólida, pero para poder nuevamente utilizarlo como aceite, simplemente le aumentan la temperatura y se vuelve más viscoso, más fluido. Bien, entonces el colesterol de forma similar, dependiendo de la temperatura, le va a otorgar rigidez y o fluidez a la membrana. Luego encontramos unas estructuras enormes, las que están poniendo por acá, por ejemplo, de color naranja, o estas no tan grandes pero igual llamativas de color verde.
Estas estructuras van a ser las llamadas proteínas, donde vamos a ubicar algunas que permiten conectar ambos lados de la membrana, la parte externa con la parte interna, a través de un poro o canal. Estas proteínas que van a facilitar bien el intercambio de sustancias que permiten integrar un lado con otro, se le conoce como proteínas integrales. Su propio nombre te indica. Integran ambos lados de la membrana, facilitando el intercambio de sustancias. Y ojo, son muy específicos para cada sustancia, por lo que tenemos, por lo cual las células tienen proteínas para cada una de ellas. Una proteína específica para cada una. Las otras, que solamente las encontramos hacia una de las caras o periferias, se les conoce con el nombre de proteínas periféricas. Estas van a facilitar el reconocimiento de sustancias, de moléculas, entre otros. Supongamos, por ejemplo, que es una célula que pertenece a una glándula, la cual necesita liberar cierta hormona. Entonces la célula va a fabricar esta hormona, la va a encapsular dentro de una vesícula, se le envía a la membrana y para liberarlo de forma correcta, para que la hormona llegue a torrente sanguíneo, tiene que tocar el lado de la membrana que está en contacto con torrente sanguíneo. Entonces la vesícula va a ir tocando punto por punto de la membrana, va a ir por acá, por acá, por acá, hasta que entre en contacto con la proteína que reconoce esa vesícula y permite que se acople en esta zona de la membrana, liberando de esa manera su contenido. Bien. De igual forma ocurre por afuera. Muchas células de defensa utilizan bien un sistema de proteínas para reconocer a las células peligrosas, a lo que vienen a ser, digamos, parásitos externos, bacterias, entre otros. Cosas que van a estar fuera de la célula en sí. Mediante el contacto con sus proteínas pueden reconocer qué cosa es y qué cosa no le pertenece al cuerpo. Luego, en la cara externa, representados con estos hexágonos amarillos, encontramos a los azúcares, formando cadenas cortas, en otras palabras, oligosacáridos. Este conjunto de cadenas cortas, este conjunto de oligosacáridos que solamente lo encontramos en la parte externa de la membrana, se le conoce como el glucocálix. ¿Y qué función cumple el glucocálix? Primero, va a permitir lo que viene a ser el reconocimiento entre las células, entre células vecinas, bien una célula con otra. Gracias al glucocálix, estas células van a saber que la célula vecina se encuentra ahí al costado. Nosotros, por ejemplo, si nos hacemos una herida, bien tenemos por aquí, vamos a dibujar de forma abrupta, tenemos células, 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 ¿bien? Entre ellos conectados por el glucocálix. Nos realizamos una pequeña herida, un corte, empiezan a desaparecer. Automáticamente estas células, al no detectar a su célula vecina, el glucocálix como no detecta que hay una célula vecina, sabe que deben entrar en división y empiezan a dividirse por acá. Bien, continúan con los procesos de mitosis hasta que finalmente entran en contacto y con ello finaliza lo que viene a ser la división. Entonces participa en lo que es reconocimiento entre células, permite la comunicación entre ellas también y también permite adherirse entre las células para ir conformando los llamados tejidos. Bien, va a facilitar todo ello. Ok, bien. Ahora, en cuanto a estos azúcares, vamos a encontrar que algunos están unidos a proteínas, por ejemplo, por acá, mientras que otros están unidos directamente a los lípidos. Entonces, a estos que están formando parte de lo que vienen a ser los azúcares unidos a proteínas, también los vamos a conocer como glucoproteínas. Mientras que a los otros automáticamente saben que se van a llamar los llamados glucolípidos. Bien, entonces repito, facilitan el reconocimiento entre células, facilitan la adhesión, perdón, entre células para formar los tejidos y también lo que viene a ser, bien, el intercambio de sustancias entre ellos. Bien, ahora. En cuanto a la membrana, sabemos que es una membrana semipermeable y también una membrana selectiva, ya que la célula va a decidir qué cosa quiere capturar y qué cosa permite, bien, liberar. Perdón.
Entonces, para ello debemos recordar lo siguiente. Punto número uno. A nivel de la membrana, en el caso de lo que viene a ser el fluido de agua, el agua siempre se va a mover a donde hay mayor concentración de sales. Siempre. Por ejemplo, por acá, perdón, chicos. A ver, a ver, a ver. Ya. Por ejemplo, por acá tenemos en un estado inicial, llamamos el estado A, y este es el segundo estado, el estado B. En un estado inicial tenemos una cierta concentración de moléculas, bien, hacia la parte izquierda y una mayor concentración de moléculas hacia la parte derecha. Entonces, si nosotros iniciamos con este estado y notamos que la concentración es mayor en la parte derecha, el agua va a fluir siempre a donde hay mayor concentración, permitiendo que al final tengamos esta diferencia, por supuesto entre ambos, la membrana semipermeable. Bien. ¿Cuál es la explicación final? Que la célula va a tratar de mantener la misma concentración entre la parte interna y la parte externa. Por ejemplo, a grosso modo, si acá adentro había 5 moléculas por litro de agua y acá afuera sabemos que hay 25 moléculas, pues por tanto, para poder equilibrarse, afuera debería haber 5 litros de agua. La concentración va a ser la misma. Esto es muy importante para que las células puedan mantener su correcto funcionamiento. Y nosotros hemos sido testigos directos de lo que ocurre en los procesos cuando, por ejemplo, aumentamos o disminuimos las sales en nuestro cuerpo. Bien es conocido cuando ustedes han ido al cine alguna vez, han comido canchita, les han llenado los labios, bien la cavidad bucal de sales, y esto rápidamente se reseca. Entonces, ¿qué está pasando? Fuera de las células ha aumentado la concentración de sal y dentro de ellas, pues como la concentración es baja, el agua tiende a fluir. De forma general, jóvenes, vamos a encontrar estos estados. Tenemos, por ejemplo, agua destilada, tenemos al cuerpo humano, vamos a colocarlo como CH, y colocamos por aquí agua de mar. Reducimos un poco para que entre y me puedan entender. Ahí está. Agua destilada, cuerpo humano y agua de mar. El agua destilada, completamente pura, tiene 0,0 gramos, bien, de solutos por litro de líquido. El cuerpo humano, en teoría, bien, el plasma sanguíneo, 0,9 gramos de sal por litro, y el agua de mar, cuando ustedes han ido a la playa, aproximadamente unos 35 gramos por litro. Entonces, recuerda, el agua siempre fluye a donde hay más sales. ¿Qué pasa con nosotros, por ejemplo, si empezamos a tomar agua de playa? Si nos vamos a la playa, por ahí tragamos sin querer agua de mar. Por supuesto que nuestro cuerpo, al tener menor concentración de sales, va a empezar a liberar agua hacia afuera de ellas. Nuestro cuerpo empieza a perder agua, nos empezamos a resecar. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si nosotros empezásemos a tomar agua destilada? Basta, inténtenlo si gustan, pongan un poco de agua destilada en su boca y van a notar cómo sus labios se hinchan, empiezan a inflarse, porque el agua siempre se dirige a donde hay más sales. En este caso, va a empezar a penetrar dentro de las células. Bien, entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado con esto. El agua siempre se mueve a donde hay más sales. Esto lo vamos a utilizar cuando ustedes vean lo que es formación de la orina, cuando vean el mecanismo de transporte a nivel del xilema, floema y entre ambos y también prácticamente para procesos de ósmosis. Entonces, cuando nosotros tenemos dos medios y vamos a compararlos entre sí, mucho cuidado. El cuerpo humano, a comparación del agua de mar, decimos que es hipotónico. En el cuerpo humano, comparado con el agua de mar, es hipotónico, tiene menor concentración de sales. En cambio, el cuerpo humano, perdón, el agua de mar, en comparación con el cuerpo humano, va a ser hipertónico. Pero si por otra parte nosotros comparásemos el agua destilada con el cuerpo humano, ahí las cosas cambiarían. Ahora el agua destilada en comparación con el cuerpo humano va a ser hipotónico. Vamos a colocarlo de azul para que se pueda diferenciar. Y el cuerpo humano comparado con el agua destilada ahora sería hipertónico. Bien, señores, estos términos hipo, hiper y cuando son iguales iso son términos comparativos. Tener mucho cuidado. Si a mí de forma directa me preguntasen, ¿el cuerpo humano es hipertónico, hipotónico o isotónico? No podría responder. No tengo con qué compararlo. Bien, el cuerpo humano, por ejemplo,
contra el agua de mar? Pues hipotónico. El cuerpo humano contra agua estilada, bien, es hipertónico. Hace poco vieron el caso que ocurrió con esta empresa, creo que era Medifarma, con el tema de los sueros alterados. Si el agua de mar bien tiene 35 gramos por litro, perdón, 3,5 gramos por litro, ni estoy exagerando, este suero se encontró que tenía 5,4 gramos de cloruro de sodio por litro, o sea, era mucho más salado que el agua de mar. Esto le introdujeron a las señoritas y prácticamente sus células colapsaron, bien frente a una pérdida enorme de agua, por lo que pues rápidamente fallecieron estas personas. Entonces, es muy importante mantener ese equilibrio de agua en nuestras células. Bien, continuamos. Ahora, de forma directa, y también mucho cuidado con lo que viene a ser San Marcos y la PRE, te van a preguntar acerca de los mecanismos de intercambio de sustancias a nivel de la membrana. Y aquí vamos a encontrar tres palabras claves, muy atentos con cada uno de ellos. Si únicamente la sustancia va a ser intercambiada a través de la bicapa lipídica entre los fosfolípidos, no a través de una proteína, únicamente fosfolípidos, encontramos dos procesos. Para el intercambio de agua, entra o salga, da igual, el intercambio de agua se le conoce aquí como ósmosis. Lo que vimos en la diapositiva anterior viene a ser ósmosis, bien, son procesos osmóticos. Si el agua entra o sale a través de la bicapa lipídica, automáticamente eso se le llama ósmosis. Pero si nos referimos al intercambio de gases, sea oxígeno, sea dióxido de carbono, sea cualquier otro gas, siempre y cuando esté disuelto en líquido. Recordar, jóvenes, nuestras células no trabajan con gases en estado gaseoso, disueltos en líquido. A este intercambio se le conoce como difusión. Nuevamente, a través de la bicapa lipídica, a través de los fosfolípidos. Difusión, o también llamado difusión simple. Ahí está. Pero si para intercambiar una sustancia necesitas utilizar una proteína, así sean gases, así sea agua, vas a utilizar una proteína, automáticamente eso se llama transporte. Automáticamente se le conoce como transporte. Y este transporte va a responder de acuerdo a la gradiente que nosotros tengamos para poder intercambiar las sustancias. Para ello, chicos, recordar un poco lo que viene a ser la infancia. Esto les va a ayudar un montón cuando tengan concentraciones, bien tanto en biología, en química quizás. Recordar este jueguito en los parques, el llamado tobogán, donde ustedes presentaban una escalerilla por la cual subían, se ponían en la parte superficial, en la parte de arriba, y tenían una rampita para poder bajar. Bien, entonces subir por las escaleras, llegar a la parte de arriba y luego deslizarte. La forma normal, la forma común de jugar con este tobogán era de esa manera, era subir y simplemente deslizarte, en la cual pues nosotros no realizamos un trabajo extra, era únicamente la gravedad la que hacía todo el trabajo y con ello pues llegábamos de la zona alta a la zona baja. Pero también hay personas, me incluyo, capaz muchos de ustedes, que jugaban al revés o de forma no adecuada. Empezaban a escalar por la rampa y trataban de llegar a la parte superior. Al ir en contra de la gravedad, al ir de la parte baja a la parte alta, se gastaba mucha energía, llegaban sudando a la parte superior. Lo mismo va a ocurrir a nivel de las moléculas. Atentos con lo siguiente. Si nosotros nos encontramos con una zona de alta concentración de moléculas, bien que es una barrita de concentración, hay una gran concentración de moléculas y otra zona de baja concentración de moléculas, lo normal, bien, entre ellas una membrana, acá está, lo normal es que las moléculas fluyan de la parte alta a la parte baja. Ahí no van a gastar energía. A esto se le conoce como el transporte facilitado o transporte pasivo. El transporte pasivo, bueno, ya saben qué es transporte, voy a borrar pasivo para que nos entre más cositas. Pasivo o también llamado la difusión facilitada. Un contorno de morado para que se entienda con los colores. Entonces, lo normal en una célula,
a través de la membrana es que las moléculas fluyan de alta concentración a baja concentración, como en el tobogán, y no vas a gastar energía, vas a favor de la gravedad, a favor de la gradiente. Pero como te mencioné al inicio, la célula es selectiva. Ella decide qué cosa quiere, qué cosa no. Y a veces, a pesar de que hay una diferencia de concentración y lo normal sería que vaya de arriba hacia abajo, la célula prefiere ir en contra, quiere botar las sustancias de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, gastando energía en el proceso, gastando lo que viene a ser ATP. A este tipo de transporte se le conoce como el transporte activo, bien, donde haber un gasto de ATP que permita activar a la proteína en sí. Bien, entonces jóvenes, tener mucho cuidado, uno, con las concentraciones que te van a dar durante el examen y dos, saber hacia dónde se están moviendo las moléculas. Te pueden dar la concentración interna y externa y te dicen las moléculas salen o las moléculas entran. Y tú con eso ya tienes que determinar si es un proceso de difusión que va de forma normal o es un transporte, si está utilizando a las proteínas. Y si es un transporte, pues saber si es pasivo o activo dependiendo del gasto de energía o dependiendo de la concentración. Por ejemplo, acá arriba, en el punto número 2, tenemos un transporte pasivo. Profe, ¿cómo sabe que es transporte pasivo? Porque viene a ser la captura de glucosa. La glucosa es muy abundante fuera de las células. Cada que nosotros consumimos alimentos, todo eso a nivel del intestino es absorbido y llega a torrente sanguíneo, donde las glucosas empiezan a aumentar. Pero dentro de las células la concentración de glucosa es baja porque apenas la capturan, empiezan a utilizarlas para formar piruvatos, activar el ciclo de Krebs, entre otros. Entonces cada que entra la glucosa se convierte en otra sustancia y empieza a ser degradada. Tenemos una diferencia de concentración, una zona alta, una zona baja. Al utilizar un canal proteico, automáticamente se convierte en un transporte. Y como estamos yendo a favor de la gradiente, a favor de la gravedad, es un transporte pasivo o difusión facilitada. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con el sodio? El sodio, bien, esta es la parte externa, esta es la parte interna. El sodio, hay una alta concentración de sodio fuera de la célula. Acá la menciono. Y tenemos muy poquito sodio en la parte interna. Entonces, lo normal es que el sodio ingrese, tal como señala la flechita, a través de una proteína por transporte pasivo, bien, por difusión facilitada. Pero la célula no quiere esto, no quiere más sodio, al contrario, este sodio el poco sodio que tiene, lo quiere sacar. Y para eso va a utilizar a una proteína. Al llevarlo contra la gradiente, va a gastar energía, va a gastar ATP. Con el potasio ocurre lo mismo, pero al revés. El potasio es altamente concentrado dentro de la célula. Hay bastante potasio, pero fuera de ella hay muy poco. Entonces, lo normal, tal como señala la flechita, es que el potasio salga, bien, de manera pasiva. Acá no va a favor de la gradiente. Pero la célula no quiere eso. Quiere, al contrario, seguir capturando potasio. Y para ello, nuevamente activas a la proteína gastando energía, llevando potasio contra la corriente, perdón, contra de la gradiente. Entonces, jóvenes, mucho cuidado. En el examen te pueden colocar a casos como estos, donde te dan diferencias de concentraciones, te dicen interior-exterior, 100 milimol, 5 milimol de potasio, lo normal que sería, bien, acá hay 100, acá hay 5, que el potasio salga. Pero si yo quiero que vaya al revés, que vaya en contra de la gradiente, voy a utilizar transporte activo. Lo mismo ocurre con el sodio. En este caso el sodio es más abundante afuera, en menor concentración dentro. Lo normal que sería que el sodio ingrese. ¿Bien? Pero como yo no quiero sodio, activo el transporte activo. Bien. En el caso del calcio, tenemos 10 a la menos 7, un milimol. ¿Cuál es más grande? Por supuesto, un milimol. Esto es 0,00 más chiquito. Entonces, lo normal es que el calcio ingrese. Hay mayor concentración, aquí hay menor, va de lo alto a lo bajo. Pero si la célula no quiere eso para sacar este poco calcio, va a realizar transporte activo. Bien.
Entonces, jóvenes, tener todo esto en bastante consideración porque se utiliza en una gran cantidad de clases, muy aparte de lo que debas memorizarte, y pues sobre todo porque ahora las preguntas son deco. Vas a tener que deducir qué tipo de mecanismo está empleando la membrana. Ósmosis, exclusivamente agua por bicapa lipídica, difusión o difusión simple, gases por bicapa lipídica, pero si automáticamente utilizas una proteína, a eso se le llama transporte. Y sí, chicos, tener mucho cuidado porque también hay proteínas que facilitan la captura de agua, por ejemplo, acuaporinas. Eso automáticamente es transporte. Bien, antes de seguir metiéndonos dentro de lo que viene a ser las organelas, hacemos un pequeño salto y vamos con las plantas, bien, con la llamada pared celular en células vegetales, la pared vegetal en sí. Esta pared vegetal, repito, es una estructura rígida, resistente, le va a dar la forma a la célula, le va a dar cierta resistencia propia de ella, gracias a los componentes azucarados que la conforman, teniendo de forma principal, número uno, a lo que viene a ser la celulosa, largas cadenas, bien, de azúcares que conforman a la celulosa. De forma secundaria, también podemos encontrar hemicelulosa, la presencia de pectinas, y ya en estructuras más avanzadas podemos encontrar el proceso de lignificación, para formar la madera dura, por ejemplo, y su verificación para una madera resistente pero no tan dura, como por ejemplo en el caso del corcho. Pero lo principal de las paredes viene a ser la celulosa. Ahora, estas estructuras que rodean cada una de las células no las aíslan completamente, sino que a través de ellas va a haber unos conductos que van a facilitar el intercambio de sustancias. A estos conductos, a estos canales, se les conoce como plasmodesmos. Van a permitir conectar bien la membrana de una célula con la membrana de otra e intercambiar sustancias entre ellos. Entonces, no están completamente aisladas. Bien, continuamos. Ahora sí, regresamos a la célula clásica. Ya hablamos de la membrana, hablemos del contenido, el llamado citoplasma. Dentro del citoplasma encontramos dos cosas, la parte líquida que viene a ser el citosol y una red de fibras que va a darle la forma, el sostén a las células llamado el citoesqueleto. Este citosol, tal como menciona, es la fracción líquida del citoplasma, todo lo que ven aquí de color celeste, lo que ven por aquí de un color medio amarillento, donde nosotros vamos a encontrar que el componente principal viene a ser agua. El 70-80% es agua, junto con iones o sales minerales. Ahí también encontramos metabolitos, bien como los glúcidos, aminoácidos, ácidos grasos, piruvatos, lactatos, nucleótidos, cuidado con estos, bien ATPs, ADPs, NAT, entre otros. Va a haber proteínas solubles, o sea, muy aparte de haber aminoácidos, también hay proteínas solubles y hay ácidos nucleicos, cuidado con ello. No solamente encontramos ácidos nucleicos a nivel del núcleo, a nivel de los ribosomas, bien a nivel de las mitocondrias o cloroplastos, sino que también en el citosol hay ARNs mensajeros libres, hay ARNs de transferencia, ambos listos para poder formar a una proteína. En cuanto a la parte que viene a ser el citoesqueleto, la red de fibras proteicas que le van a dar la forma, la consistencia a la célula, si nosotros observamos esta microfotografía por acá, notamos lo siguiente. Hacia los bordes hay unas fibras más delgadas, más cortas, más pequeñas, pero hacia el centro encontramos fibras más grandes, más gruesas, bien mucho más alargadas. Eso se debe a que el citoesqueleto está formado por tres componentes. Vamos a encontrar estos que están al borde y únicamente los vamos a encontrar adheridos a la membrana por la cara interna, esto que resalto por acá. Bien, solamente están ahí, adheridos a la membrana, pero en la cara interna. A eso se le conoce como los microfilamentos. Estos microfilamentos tienen una peculiaridad. Están formados por una proteína con capacidad contráctil conocida como actina, por una proteína de actina. Ahí. Gracias a esta proteína contráctil permiten modificar la forma a nivel de la membrana. ¿Esto para qué le sirve a la célula? Por ejemplo, para poder desplazarse formando pseudópodos. Esto también le va a permitir, por ejemplo, a las células de defensa, uno, aparte de desplazarse, van a ayudarle en la captura de lo que ven a ser sus presas. Cuando por ahí encuentran una bacteria,
Una vez que ya la alcanzaron, la van a poder rodear y con ello fagocitarla. ¿Bien? Entonces, para ello, chicos, a ver, algo breve. Va a quedar grabado en el video también. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Entonces, observen este corto, notamos este grandazo que está por acá, viene a ser un macrófago, este puntito chiquito es una bacteria, alrededor son glóbulos rojos. Y observen, fíjense cómo desplaza la membrana, va a poder formar estos pseudópodos gracias justamente a los microfilamentos. Y cuando ya está al alcance, estira la membrana y para poder capturar la bacteria, también utiliza a los microfilamentos. A ver si la atrapa por ahí, hasta que la rodea, hasta que la persigue. Sus proteínas, listo, hacia adentro. Bien, termina de fagocitarla, nuevamente gracias a los microfilamentos. Entonces, en eso participan los microfilamentos con su proteína activa de actina. Las fibras más grandes, que voy a resaltar por acá, de color azul todavía está, esta que ven por aquí, esta que está por acá, estas fibras más grandes van a darle la forma a las células, son fibras de resistencia, son los llamados microtúbulos con su proteína de resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia a la compresión, al estiramiento, la llamada tubulina. Son las más grandes, son más resistentes, le van a dar la forma a la célula y también facilitan ubicar a las organelas. Por último, entre ambos vamos a encontrar a unas proteínas de tamaño intermedio, conocidos como los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios también van a ayudar a darle la consistencia a la célula como tal, y dependiendo del tipo, dependiendo de la cantidad, les van a dar sus propiedades a las células en sí. Por ejemplo, a ver, hago esta imagen más chiquita para colocar por acá algunos. Uno de los más conocidos viene a ser la queratina. Ustedes, por ejemplo, a nivel de en qué parte de su cuerpo encontramos una gran cantidad de queratina altamente concentrada. Por ejemplo, en las uñas. Ya han visto la consistencia que tienen las uñas, bastante duras y resistentes. Donde encontramos menos cantidad de creatina, bien, por ejemplo, a nivel de la piel superficial, en el cabello, y le van a dar cierta resistencia, cierta textura. Donde no encontramos queratina, por ejemplo, en las células que recubren la parte interna de las mejillas, dentro de la boca. Si ustedes tocan estas células, bien con la lengua, por supuesto, y tocan lo que viene a ser su piel, van a notar una diferencia en cuanto a la textura. Entonces, repito, eso se debe al tipo de filamento, en este caso la queratina, y también a la concentración. Luego también tenemos a los llamados neurofilamentos. Estos están presentes exclusivamente a nivel de las neuronas, bien van a facilitar lo que es la conducción de impulso nervioso y también le van a dar cierta textura a las neuronas como tal, que quizás algunos no hayan detectado, pero por ejemplo cuando comen ciertos animales van a notar las fibras nerviosas dentro de la carne difíciles de masticar, de una textura distinta al resto de la carne que es fibra muscular. Eso se debe, repito, nuevamente a los neurofilamentos. También encontramos los filamentos intermedios de bimentina, bien, presentes en los fibroblastos, en los leucocitos, poco difícil de ejemplificar. Y también tenemos a las láminas nucleares, las que le van a dar soporte a las células durante la división, por ejemplo. Bien, son los principales. Dentro de ellos, los más fáciles de generar ejemplos con queratina y neurofilamentos. Bien, entonces chicos, esos tres van a ser los componentes del citoesqueleto. Los más pequeños, los que permiten ser contráctiles, los microfilamentos con su proteína actina. Los más grandes resistentes, los microtúbulos con la tubulina, dándole la forma a la célula como tal. Y los filamentos intermedios, que dependiendo del tipo y la concentración, van a cambiarle la textura a la célula en sí. Por último, en el caso de los microtúbulos, también los vamos a encontrar bajo la forma de centriolos. Estos centriolos siempre están por pares, se les conoce como centrosoma al par de ellos, y están formados por cadenas de microtúbulos. Estos microtúbulos pueden tener una conformación tal como por ejemplo ven ahí en pantalla, conocida como 9 más 3 o 3 más 9.
¿A qué se refiere? A que están formados por tres unidades, son tres microtúbulos cada uno, pero en 9 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 repeticiones. Entonces lo vas a encontrar, por ejemplo, tenemos conformación 9 más 3, 9 más 2, 7 más 2. Ya sabes a qué se refiere. Bien, a las repeticiones y también a las subunidades que conforman a cada uno de ellos. Estos centriolos van a formar lo que vienen a ser los usos mitóticos, participan durante la división celular, durante la mitosis. Los centriolos, cada uno se dirige a los extremos de la célula en división y ellos van a permitir repartir correctamente a los cromosomas. Organizan el citoesqueleto. Una vez que se ha formado la nueva célula, van a facilitar bien organizar a este nuevo citoesqueleto. Forman también los cilios y los flagelos, dándoles esas formas características alargadas de estas estructuras. Bien. Luego tenemos a los ribosomas. Mucho cuidado, los ribosomas recordar que no son organelas. A lo mucho llegan a complejos supramolecular. Son complejos supramoleculares en sí, ya que los ribosomas están formados por ácidos nucleicos, ARN de tipo ribosomal. San Marcos no te va a preguntar cuánto, bien, y también formados por proteínas. Tampoco te va a preguntar los valores. Simplemente ARN ribosomal y por proteínas. Estos ribosomas van a estar conformados por dos subunidades, de ahí que muchos lo grafican como si fuera una forma de 8, bien, una estructura más o menos entre dos circulitos, donde tenemos a la subunidad grande, o también llamada subunidad mayor, y a la subunidad pequeña, acá le han puesto pequeña, pequeña, o subunidad menor. Recordar, jóvenes, que los ribosomas los vamos a encontrar. ¿Dónde se encuentran los ribosomas? Los tenemos de forma libres. Bien, vamos a colocar así, ribosoma libre. Tenemos de forma agrupados, llamados polisomas o polirribosomas. Los encontramos a nivel de algunas membranas, como por ejemplo el retículo. Voy a colocarlo así más. Retículo endoplasmático rugoso a nivel de la membrana nuclear o también llamado eucariota. A nivel de la membrana nuclear, bien, eucariota, no, perdón, eucarioteca. Lo encontramos en algunas organelas, como por ejemplo los mitocondrias, los cloroplastos, entre otros. En todos ellos vamos a encontrar ribosomas. Y no importa dónde encuentres ribosomas, bien estén libres, agrupados, pegados a la membrana, dentro de organelas, los ribosomas cumplen una sola función en la vida, que es la síntesis de proteínas. En términos sencillos, van a fabricar proteínas. A este proceso, por si acaso, se le conoce como la traducción. Bien, entonces, repito, no importa dónde encuentres un ribosoma, ellos tienen una sola función en la vida, que es sintetizar proteínas, fabricar proteínas, y a ese proceso se le llama traducción. Ahora, nosotros vamos a encontrar dos tipos de ribosomas. Tenemos a los ribosomas eucariotas, también conocidos como los ribosomas 80S, y tenemos a los ribosomas procariotas o bacterianos, conocidos como los ribosomas 70S. Estas son unidades de sedimentación, bien, es una unidad conocida como Svedberg. Tranquilo, no te van a preguntar ello. Lo que sí te van a preguntar son los valores de sedimentación de las partes, y para suerte tuya van de 20 en 20. En los eucariotas, bien, de menor a mayor, 40, 60, 80. En los procariotas, 30, 50, 70. Bien, entonces tener mucho cuidado con estos valores que sí te van a preguntar los valores de sedimentación y el resto simplemente si están formados por ARN y proteínas. Estos valores no vienen al caso. Simplemente ARN, ribosomal por supuesto, más proteínas. Bien, seguimos. Pasamos al retículo endoplasmático y aquí un detalle bastante claro. Observa lo siguiente. En el centro tenemos al núcleo con la envoltura nuclear. Fíjate que esta misma membrana que forma la envoltura nuclear, la llamada membrana nuclear o carioteca,
La prolongación de esta membrana es la que va a formar al retículo endoplasmático. Es la misma membrana, es exactamente la misma, son prolongaciones de estas que forman todo este sistema de membranas, donde las membranas que están más cercanas al núcleo, toda esta parte, en la superficie vamos a encontrar una gran cantidad de puntitos que vienen a ser ribosomas, dándole una textura rugosa. A esto se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. Mientras que la parte más alejada, todo esto que ves por acá, no presenta ribosomas en la superficie y se le conoce como el retículo endoplasmático liso. ¿Qué funciones vamos a encontrar en ellos? Automáticamente, jóvenes. Si tenemos al retículo endoplasmático rugoso y este presenta ribosomas, ¿de qué se encarga? Síntesis de proteínas. Se encarga de fabricar proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso, que no presenta ribosomas en su superficie, no va a fabricar proteínas, pero va a cumplir tres funciones muy importantes. Es el encargado de formar lípidos, la síntesis de lípidos. Se encarga de la detoxificación celular. Cada que la célula adquiere por ahí, por ejemplo, consumes algunos fármacos, tomas alcohol, estás expuestos a contaminantes, sustancias peligrosas, microplásticos, por ejemplo, también, bueno, que no tanto ellos, metales pesados, entre otros, las células se van a encargar de capturarlos apenas ingresan a tu cuerpo para evitar que generen daño en otra zona. Y el retículo endoplasmático liso va a tratar de degradarlo, ¿bien? Y ese proceso se le llama detoxificación celular. Por supuesto que hay moléculas que son fáciles de degradar y otras no tanto y pueden comprometer la viabilidad celular. Por último, si nosotros, por ejemplo, pasamos un tiempo sin comer en el día, no hemos tomado desayuno, no hemos almorzado, ¿cómo es que nuestro cuerpo todavía mantiene energía? Es gracias también al retículo endoplasmático liso, ya que va a tomar nuestros azúcares de reserva, el llamado glucógeno, y le va a realizar una ruptura a este glucógeno para liberar a la glucosa. A eso se le conoce como lisis. ¿Sí? Entonces, el retículo endoplasmático liso realiza glucogenólisis para poder liberar las glucosas y obtener energía. Señores, dentro de las preguntas clave a nivel de San Marcos es dónde abundan estas organelas, y eso tenemos que saberlo de acuerdo a las funciones. Por ejemplo, en el caso del retículo endoplasmático rugoso con esa capacidad de sintetizar proteínas, vamos a encontrarlos, por ejemplo, en glándulas hormonales, las que fabrican hormonas proteicas. Se requiere fabricar una gran cantidad de estas proteínas, bien que son hormonas, y por ello presentan abundante retículo endoplasmático rugoso. También lo encontramos, por ejemplo, a nivel de las neuronas. Y en las neuronas, el retículo endoplasmático rugoso, aquí hago un pequeño check, recibe un nombre especial. Se le conoce como los gránulos de Nissl. Los gránulos de Nissl a nivel de las neuronas. En el caso del liso, debido a sus funciones, van a abundar en lo que vienen a ser los hepatocitos, las células hepáticas en el hígado, y también encontramos abundante a nivel de los músculos, células musculares, abundante retículo endoplasmático liso. Bien, pasamos con Golgi, pero voy a duplicar la diapositiva para tener mayor espacio. A ver, un momento, por favor. Listo, acá se ve mejor. Bien, Golgi tiene varios nombres. Se le conoce como aparato de Golgi, complejo de Golgi, simplemente Golgi, Golgisoma o de forma errada, dictiosomas. Bien, dictiosomas. ¿Por qué de forma errada? Cuando se grafica Golgi, cuando se representa Golgi, también si algún día logran observarlos de forma real a través de un microscopio, van a notar esta peculiaridad. Tiene una cara que apunta hacia el núcleo y una cara que va en contra, por supuesto. La cara que apunta al núcleo se le conoce como la cara cis y la cara que va en contra se le conoce como la cara trans. Luego encontramos un sistema de cisternas
plegadas entre sí. A estas cisternas es a lo que se le llama dictiosoma. Estos son los dictiosomas en sí. Pero de forma errada también a Golgi en conjunto le dicen dictiosoma. ¿Bien? Estos son los dictiosomas, cada uno de ellos. Esta peculiaridad en cuanto a las caras se debe a la función que cumple el aparato de Golgi. ¿Qué función cumple? Transporte y secreción. Transporte y secreción es la función principal de Golgi. Esa cara que apunta hacia el núcleo va a ser el encargado de recibir lo que Golgi necesite transportar o lo que la célula requiera transportar. Por ejemplo, repito otra vez, esta célula, digamos, es una glándula, es una célula que produce ciertas hormonas. Supongamos que producen hormonas proteicas, producen proteínas. ¿Quién es el encargado de fabricar las proteínas? Cualquier ribosoma. Cualquier ribosoma que esté pegado ya sea a la membrana nuclear, que esté en el retículo endoplasmático rugoso, bien, o que se encuentre libre por ahí. Cualquiera de ellos va a fabricar a la proteína. La proteína cuando se libera presenta una estructura primaria. Bajo esa forma de estructura primaria va a ser metida dentro de una vesícula, va a estar rodeado de membrana y se le envían a Golgi. Ahí, Golgi recibe esa vesícula con la proteína en su interior. Recuerda que esta proteína bajo la forma primaria no tiene bien actividad alguna. Esta proteína de forma primaria va a pasar a una forma secundaria, hojas plisadas o láminas beta, o la forma de hélice alfa. Luego pasa a una estructura ya tridimensional terciaria, hoja plisada por aquí, hélice alfa, hoja plisada, hélice alfa. E incluso algunas llegan a una forma cuaternaria, donde muy aparte de tener una sola cadena, podemos encontrar la presencia de dos o más cadenas. Ya bajo la forma terciaria y cuaternaria, la proteína ya puede cumplir funciones. ¿Y dónde ocurre todo eso? A nivel de Golgi. Golgi recibió a la proteína bajo la forma primaria, la empaquetó, va pasando de cisterna a cisterna, la proteína se va modificando hasta que finalmente llegas a la cara trans con la proteína ya lista. Golgi le coloca un receptor acá y lo libera. Ese receptor va a permitir decirle a la vesícula dónde tiene que llevarlo. Y como en este caso se trata de liberarlo, la vesícula va a entrar en contacto con la membrana por aquí, por aquí, por aquí, hasta que finalmente reconoce a una proteína periférica y libera a esta proteína. Bien, la vesícula se fusiona y libera el contenido. No queremos liberar una proteína, queremos mandarle lípidos, bien, al mitocondrias. El mitocondrias necesita lípidos urgente. ¿Quién los fabrica? El retículo endoplasmático liso. Fabrica los lípidos, se los coloca dentro de una vesícula, se los envía a Golgi y Golgi nuevamente. Los lípidos, si es necesario cambiarlos, va a ocurrir dentro de Golgi, va a ir pasando hasta que llega a la cara trans, bien, entra por la cis, sale por la trans, y luego Golgi la libera, le coloca su etiqueta, le coloca su proteína y esta vesícula va a ir buscando al mitocondrias para finalmente entregarle, ahí está el mitocondrias, entregarle esos lípidos que requiere. ¿Bien? Entonces la función de Golgi es eso, actúa como una organela de transporte, va a transportar todo lo que la célula necesite mandar de un punto a otro, es una especie de delivery, de correo. Y también se menciona una función de secreción. En caso que la célula necesite secretar sustancias, es Golgi el encargado de poder formar esas vesículas secretoras. Por ello, si te preguntan dónde abunda Golgi, principalmente en células secretoras, células como las glándulas, ya sean glándulas endocrinas, bien como las hormonas, o glándulas exocrinas como las digestivas, salivales, estomacales, las sudoríparas, bien lacrimales, entre otros. Ahí tenemos una gran cantidad de Golgi. Ahora, Golgi es el encargado de formar, fabricar, entre comillas, a los lisosomas. Golgi va a fabricar, entre comillas, a estos lisosomas. ¿Y cómo ocurre eso? Entendamos primero qué hay dentro de los lisosomas y para eso vamos por acá. Bien. Si nosotros analizamos de forma interna un lisosoma, está formado por enzimas rodeados por membrana. Y las enzimas no son nada más y nada menos que proteínas con capacidad catalítica.
proteínas que van a poder romper sustancias. ¿Y quién ha fabricado esas proteínas? Pues cualquier ribosoma. Se lo envió a Golgi, Golgi lo empaquetó, pasó uno por uno, dictiosoma por dictiosoma, y finalmente es liberado como un lisosoma. A estos lisosomas recién formaditos, completamente nuevitos, se les conoce como los lisosomas primarios. Están completamente nuevecitos, recién formados. Ahora, ¿qué función cumplen los lisosomas? Van a cumplir tres funciones en sí. Primer proceso, por acá, fagocitosis. La fagocitosis va a consistir cuando la célula necesita degradar bien algún componente externo que haya capturado, cualquier molécula, si es otra célula. En este caso, por ejemplo, nos han colocado a una bacteria. Esta célula ha capturado a una bacteria. Bien, fagocitosis de rojo, vamos con el puntero rojo. Ahí. Entonces, al momento que la célula va a capturar a la bacteria, utiliza la membrana para rodearlo. Ahí están participando nuevamente el llamado citoesqueleto con los microfilamentos, con sus proteínas de actina. Con eso estira la membrana, captura la bacteria y la engloba, la rodea dentro de membrana, hacia adentro. A ese proceso donde la célula, entre comillas, se traga algo, se le llama endocitosis. Endo hacia adentro, citocélula, hacia adentro de la célula. Lo que acaba de formar se le conoce como fagosoma. ¿Y qué viene a ser? Pues lo que quiero comer rodeado de membrana. Bien, lo que yo quiero degradar rodeado de membrana. Recordar que este fagosoma no tiene la capacidad de degradar a la bacteria, no tiene con qué. Quien tiene las herramientas para degradar esta bacteria son los lisosomas primarios. Entonces, por un lado tengo lo que voy a degradar y por otro lado tengo al que puede hacerlo. ¿Qué hago? Simplemente los fusiono, los junto. Le envío el lisosoma primario a ese fagosoma, se juntan y las enzimas empiezan a degradar la bacteria. A este proceso donde se forma, donde se junta, te lo coloco por acá abajo, donde al fagosoma se le suma un lisosoma primario, automáticamente va a aparecer un lisosoma secundario. Esto ha sido pregunta de admisión, tengan mucho cuidado con ello. Bien, entonces fagosoma más lisosoma primario, aparece el lisosoma secundario, también conocido como vacuola digestiva. Ok, empezamos a degradar a la bacteria. Recuerda que todo esto es membrana en sí. Esta membrana es selectiva y sempermeable. Lo que sirva atraviesa la membrana. La célula se la queda. Y lo que no, simplemente lo desecha. Hacia adentro endo, hacia afuera exo. Bien, exocitosis. Ya todo este proceso se le llama fagocitosis. Bien. En el caso de los líquidos se le conoce como pignocitosis. Pinocitosis, perdón. Para Rafael le han puesto heterofagia. Bien, heterofagia porque está consumiendo algo ajeno a la célula. Repito, puede ser una bacteria, puede ser otra célula, puede ser cualquier compuesto, el proceso es el mismo. Bien, otro de los procesos donde participa los lisosomas viene a ser la llamada autofagia. Consumir, degradar lo propio. Ahí, de verde. Vamos con la flecha verde, con el puntero verde. Bien. Entonces, en el proceso de autofagia, la célula va a degradar algo propio, va a comerse algo propio. En este caso nos han colocado al mitocondrias. Este mitocondrias ya está viejito, ya cumplió su función o ha tenido algún daño y tiene que ser degradado. Para ello, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? No le podemos enviar los lisosomas de forma directa porque las enzimas se liberarían, dañarían al mitocondrias y a otras organelas, dañarían a la célula y también dejarían todos los residuos esparcidos. Lo primero que vamos a hacer es formar membrana. Hay que rodear a este mitocondrias, a lo que quiero degradar. Y apenas terminas de rodear a aquello que quieres degradar, automáticamente aquí se ha formado un fagosoma. Ya tengo el fagosoma. ¿Qué le tengo que agregar? Un lisosoma primario. Otra vez, fagosoma más lisosoma primario, automáticamente aparece un lisosoma secundario, la vacuola digestiva.
En este caso le ponen vacuola autofágica porque estás degradando algo propio, ¿bien? Degradas al mitocondrias, aquello que sirve, atraviesa la membrana, la célula se la queda, la puede recuperar y lo que no va a salir por exocitosis. Este es el proceso llamado autofagia. El último proceso donde participan los lisosomas se le conoce como la muerte celular programada, la conocida como apoptosis. La apoptosis solamente te la menciono, no hay para graficar acá. En un proceso de apoptosis, la célula sabe que va a morir, necesita morir, ya sea como parte del desarrollo, por ejemplo, para que tus dedos se puedan separar, las células en medio empezaron a morir, ya sea porque la célula está muy dañada, ya está muy viejita, ya tiene demasiados errores, o la célula ha recibido daño, bien, radiación ultravioleta, ha recibido daño por infecciones virales, quieren controlar al núcleo, la célula está a punto de volverse una célula tumoral y no quiere generar daño, entonces la célula se marca para morir. Al momento que la célula se marca para morir, va a atraer a otra célula de defensa para que se la devore, pero no hace solamente eso, sino que va a preparar todo su contenido para ese proceso. A ver, de forma pequeña, va a englobar todas sus estructuras, núcleos, mitocondrias, Golgi, todo lo que puedas. Las engloba dentro de membranas y va a formar, ha formado, mejor dicho, en cada uno de ellos los llamados fagosomas. Hay un montón de fagosomas. A cada uno de estos les envía un lisosoma primario. Y recuerda, fagosoma más lisosoma primario, aparece el lisosoma secundario. Dentro de estos fagosomas se empiezan a degradar todos los componentes, las enzimas se empiezan a atacar, a dañar. Pero ojo, en el proceso de apoptosis, la célula no realiza exocitosis, no va a eliminar nada. Todo se queda dentro del lisosoma secundario para que cuando venga el macrófago ya esté todo listo, esté todo degradado y no pierda mucho tiempo. Simplemente el macrófago decide qué cosa me sirve, qué cosa no, y el resto lo bota. Y la célula ha sido eliminada eficientemente. Entonces, estos son los tres procesos donde participan los lisosomas: fagocitosis, autofagia y apoptosis. Pasamos con los peroxisomas, y su propio nombre lo indica, son organelas que van a trabajar con el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada o por la fórmula directa H2O2. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las células, uno de los componentes principales viene a ser el ATP. Se requiere mucho ATP para todos los procesos. Por ejemplo, los lisosomas, para detoxificar bien los componentes peligrosos, requiere ATP. Golgi, para ir procesando las proteínas, entre otros, necesita ATP, compuestos fosforilados. ¿Y quién es el encargado de fabricar todo el ATP? Los mitocondrias. Los mitocondrias, para poder mantenerse activos y seguir fabricando ATP, requieren oxígeno. Sí o sí necesitan oxígeno, si no se apagan, son como motorcitos. En este proceso de fabricar una gran cantidad de ATP porque la célula está demandando mucha energía, los mitocondrias pueden tener fallas a nivel de los oxígenos, generando especies reactivas de oxígeno, o también llamados ROS. Estos oxígenos atómicos, Estos oxígenos atómicos van a tener la capacidad de poder interactuar con otras moléculas, causando mucho daño, entre ellos cadenas de ADN, de ácidos nucleicos. Pueden atravesar la membrana nuclear, empezar a interactuar con el ADN, causando mutaciones, alteraciones y comprometiendo bien la viabilidad celular. La célula va a estar muy dañada, va a recurrir a apoptosis, va a tener que morir antes de tiempo, haciendo que las personas envejezcan prematuramente. De ahí que sea muy importante capturar a estas especies reactivas de oxígeno, y ahí intervienen ahí los peroxisomas. Van a tomar moléculas de agua, van a capturar a ese oxígeno atómico gracias a unas enzimas llamadas oxidasas.
evitando de esa forma que las especies reactivas de oxígeno dañen a la célula y ésta pueda vivir más tiempo. La acumulan en su interior bajo la forma de peróxido de hidrógeno. De jóvenes que ustedes quizás hayan notado, por ejemplo, que cuando una persona consume de manera regular los llamados antioxidantes, bien enzimas que van a evitar las especies reactivas de oxígeno, van a ser personas que tienen una juventud más larga, una piel, mejor dicho, una piel joven mucho más larga, se les ve más saludables. Ahora, los peroxisomas no solamente hacen eso, no solamente es capturar oxígeno y formar peróxido de hidrógeno, porque van a tener un límite de almacenamiento, sino que también cuando la célula, por ejemplo, de emergencia necesita agua, necesita oxígeno, pueden tomar a este peróxido de hidrógeno y separarlo en agua, y no en oxígeno atómico, porque va a hacer daño, sino en oxígeno molecular. Para ello, para realizar el proceso en contra, utilizan a unas enzimas llamadas catalasas. Entonces, jóvenes, los peroxisomas van a permitir formar y degradar peróxido de hidrógeno cuando sea necesario, cuando la célula lo requiera. Pero por supuesto, también recordar que tienen un límite. Pasado ese límite, pues ya la célula empieza a sufrir daño. Bien. En el caso de las vacuolas, recordar que son enormes a nivel de las plantas, células vegetales, en células animales son pequeñas, no tan abundantes, pero la función es la misma. Van a almacenar una gran cantidad de componentes líquidos, compuestos líquidos, principalmente agua, por supuesto. En el caso de las plantas, muy aparte de esta función, también cumple algo especial. Las plantas no tienen un sistema excretor. Los desechos que producen las plantas de sus actividades metabólicas y también componentes peligrosos que absorben a través de las raíces, todos ellos, como no hay un sistema excretor, lo van a enviar a las vacuolas. Dentro de ellas se empiezan a acumular estos componentes tóxicos, cristales de oxalato, cristales de fosfatos, bien, que pueden resultar peligrosos si un animal llega y los consume directamente. Las vacuolas vegetales también van a evitar que las células colapsen por su peso, van a generar presión osmótica en su interior para que las paredes pues no se cierren, no caigan de por sí. Imagínense nada más cuánto pesa un árbol como tal, un árbol enorme, y las células que están en la base deben soportar todo ese peso en sí. Muy aparte, la pared vegetal que es resistente, también las vacuolas evitan, bien, que colapse por su propio peso. Todo eso va a ser gracias a la membrana que estas vacuolas presentan, llamada de forma especial tonoplasto. Esta membrana, señores, es muy peculiar. ¿Es bicapa lipídica? Sí, pero con una gran cantidad de proteínas que permiten el transporte activo. Todo eso permite que dentro de la vacuola se acumulen sustancias y éstas no salgan. Van a mantener ese transporte activo, ese transporte contra del gradiente. Fuera de la vacuola puede que no haya mucha agua, adentro va a haber una mayor concentración de agua, pongámosla así, alta concentración dentro, muy poca afuera. Lo normal sería que salga, pero el tonoplasto se lo impide. Al contrario, va a seguir capturando contra de la gradiente. Bien, tiene una gran cantidad de proteínas que realizan transporte activo. Seguimos. Un momento, por favor. Bien, pasamos a lo que van a ser los plastos o plastidios. Estos van a ser organelas únicamente presentes a nivel de las plantas, mucho cuidado. Y ese término de plasto-plastidio se refiere a que acumulan algo en su interior. Si me dicen cloroplastos, bien presenta clorofila. Si me dicen cromoplastos, bien cromos son colores, tienen pigmentos. Y leucoplastos, leuco se refiere a blanco, porque los plastidios almacenan sustancias, pero no genera coloración alguna. Bien son plastidios blancos o transparentes. En el caso de los cloroplastos, si observamos las estructuras, vamos a notar lo siguiente. Presentan doble membrana.
membrana externa, membrana interna. Esta membrana interna va a formar unos pliegues, unos repliegues internos llamados tilacoides. Esta membrana tilacoidal puede estar apilada bajo la forma de grana o puede formar láminas, conocida como laminillas o láminas tilacoidales o intertilacoidales. Bien, es lo mismo, sigue siendo el mismo componente. A nivel de este tilacoides vamos a encontrar a esta proteína que reacciona a la luz, conocida como la clorofila. Es por eso que a nivel del tilacoides se va a llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. Ahí está. Bien. El resto del espacio sobrante se le conoce como estroma. Y en este estroma vamos a encontrar lo que viene a ser residuos, o mejor dicho, reservas, como reservas lipídicas, reservas azucaradas, proteicas, la presencia de ADN de tipo circular y ribosomas de tipo 70S. ¿Dónde hemos visto algo similar? Doble membrana, membrana interna formando pliegues, ADN circular, ribosoma 70S. Lo hemos visto en las bacterias. Bacterias que tienen doble membrana, bacterias que forman repliegues internos a nivel de la membrana, llamados mesosomas. Bacterias con ADN circular, bacterias con ribosomas 70S. Una teoría, bien conocida como la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, señala que hace millones de años cloroplastos y también mitocondrias, que vamos a ver la misma conformación, eran bacterias libres, bacterias fotosintéticas en este caso, bacterias oxidativas para las mitocondrias, eran bacterias libres que en cierto punto empezaron a trabajar con las células eucariotas al punto de formar parte de ellas. Bien, cuando estas células empezaron a dividirse, estas organelas también lo hacían para estar presentes en las nuevas células. Entonces, a eso se le conoce como la teoría endosimbiótica. Endo hacia adentro, simbiosis, yo te ayudo, tú me ayudas. Y esta teoría hace poco ha tenido un refuerzo porque hemos encontrado una nueva organela. Tenemos a los llamados nitroplastos. Esta fue una investigación de unos 4 o 5 años, si no me equivoco, que recién culminó, no sé si a finales del año pasado o inicios de este año, donde observaron, bien, hay un montón de noticias, ponen la palabra nitroplasto y te salen. Observaron que bacterias, las cuales empezaran a habitar con unas algas, bien, al final terminaron formando parte de ellas. Recordar, quizás lo vamos a ver ya en temas finales, que las bacterias son las únicas que pueden capturar nitrógeno atmosférico para convertirlo a amonio, luego a nitritos, finalmente a nitratos, y recién bajo la forma de nitratos, las plantas la van a poder asimilar. Bien, entonces estas bacterias trabajaban de forma externa por lo suyo, hasta que observaron que poco a poco una de ellas empezaba a trabajar con ciertas células, no recuerdo cuál. Acá han colocado con un alga unicelular, al punto que notaron cómo es que poco a poco esta bacteria se introdujo dentro del alga, al punto que cada vez que el alga se dividía, la bacteria también lo hacía en su interior, con lo que empezó a formar una nueva organela. Bien, con eso ha reforzado lo que nosotros sabíamos sobre la endosimbiosis. Bien, acá se ve mucho mejor el proceso que te quiero explicar. Ahí tenemos a unas arqueas, aparece la eucariota, la bacteria que va a formar luego mitocondrias, acá otra cianobacteria que hace fotosíntesis que va a formar un cloroplasto, y ahora tenemos una cianobacteria que fija nitrógeno, que va a formar los llamados nitroplastos, dentro de una célula eucariota. Entonces, no es algo así simplemente explicado sin tanto fundamento. Bien, regresando. Entonces, los cloroplastos van a facilitar el proceso llamado fotosíntesis, donde en el tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa por la presencia de la clorofila y en el estroma, como tiene ADN, tiene ribosomas, puede fabricar proteínas y estas proteínas pueden fabricar otros componentes, aquí se lleva a cabo la llamada fase oscura o también conocido como el ciclo de Calvin-Benson.
Si nosotros observamos de cerca los cloroplastos a nivel de unas hojitas bastante verdosas, vamos a notar que ellos están pegados a la membrana y no solo eso, están en movimiento, están que dan vueltas y vueltas bien alrededor de la membrana. ¿Eso con qué finalidad? Pues como las hojas o las estructuras no reciben, digamos, de forma uniforme la luz, de estar quietas, algunas trabajarían más, otras trabajarían menos, entonces habría, digamos, un agotamiento distinto. Al poder desplazarse de esa manera, pues todas van a poder trabajar de igual manera. A ver, acá, para que puedan verlo. En un videito es mucho mejor. Hay notas. Mira cómo los cloroplastos se desplazan a nivel de la membrana. A ese proceso, por si acaso, se le conoce como ciclosis. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me podría ayudar con una pregunta, por favor? Lo dejé en el chat, profesor, por favor. A ver, perdóname, el chat no está sonando. Ah, discúlpame, yo no tengo acceso al chat todavía, como me han colocado como docente invitado, por eso no puedo verlo. Pero si me puedes hacer la pregunta, te la respondo. ¿Se lo leo, profesor? Sí, adelante, te escucho. En la bahía de Paracas hay una zona rocosa. Durante todo el año habitan cangrejos, estrellas, erizos y pepinos de mar, entre otras especies. Determina el nivel de organización en el cual se encuentran todas estas especies. Alternativa A, sistémico. Alternativa B, población. Alternativa C, ecosistema. Alternativa D, biosfera. Y alternativa E, comunidad. Ya. A ver, entonces te dicen que hay cangrejos, erizos, pepinos, y se trata de una bahía rocosa en Paracas. Bien. ¿Te, te dieron algún otro dato? Solamente esto. Cangrejos, erizos, pepinos, bahía rocosa, Paracas, ¿cierto? Sí. Correcto. Entonces, nosotros, cuando hablamos acerca de los niveles de organización, vamos por acá. Esto que está por aquí. Ya pasamos de individuo, ya pasamos de lo primero, para no perdernos. Todo esto ya fue. Nos quedamos con lo segundo. Población, comunidad y ecosistemas. Bien, en una población, ojo, en una población el concepto de población va a ser un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un determinado o un mismo espacio, bien, en un mismo tiempo. Entonces, una población cumple esos tres caracteres. Acá no tenemos una sola especie, tenemos más. Pero seguimos. En una comunidad va a ser un conjunto de organismos, bien de distintas especies, pero en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Bien, repito, conjunto de organismos de distintas especies en el mismo espacio, en el mismo tiempo. En población y comunidad no he metido todavía el ambiente, no he metido al ambiente como tal. Solamente son seres vivos interactuando entre sí. Individuos de la misma especie, entre ellos una población, individuos de distintas especies, una comunidad. Pero cuando estos individuos, aparte de interactuar entre sí, interactúan con el medio ambiente y éste responde a las interacciones, hablamos de un ecosistema. Lo que te están describiendo ahí al darte características del ambiente, que es una bahía rocosa que se encuentra en Paracas y demás, y aparte hay cangrejos, erizos, pepinos y no sé qué más, te están describiendo un ecosistema. Es un conjunto, bien, de organismos que interactúan entre sí, son seres vivos, la llamada biota, que va a interactuar con la biocenosis, con la parte abiótica. El biotopo, mejor dicho, el biotopo en la parte no viva, con la biocenosis, la parte biótica. ¿Se entendió? Estás en ecosistemas. Profesor, marcaron como la alternativa correcta comunidad. Por eso iba a preguntar eso. Bueno, o sea,
Para que sea también comunidad, o sea, población comunidad, falta el tema del tiempo. No me están hablando del tiempo, sí, capaz no escuché bien. No, solamente de que el lugar, que el de la bahía de Paracas, que es una zona rocosa, y me menciona los animales que existen ahí. Exacto, entonces al no mencionarme el tiempo, por eso que también descarté comunidad, porque capaz sí, me está diciendo que es en Paracas y tal, pero me hace una descripción más cercana al tipo de suelo, que es una bahía rocosa, no solamente una bahía rocosa, me están hablando de un ecosistema, es un ecosistema en sí. Bien, una comunidad simplemente son animales interactuando entre sí de distintas especies. Por ejemplo, yo te digo, las aves guaneras del Callao del verano del 2020. Aves guaneras son muchas especies, pelícanos, piqueros, guanais, albatros. Bien, el Callao es un espacio determinado. Año 2020 es un tiempo determinado. Ahí sí estoy hablando de una comunidad. Dije Callao de forma general. Pero acá te dan ya una descripción de un hábitat. Te están hablando de un hábitat. Ahí ya te dicen que el ecosistema es rocoso, que el ambiente es rocoso y los animales van a responder a ese ambiente rocoso. Es un ecosistema como tal. Está bien, profesor, gracias. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Ninguna otra duda? No, profesor, solamente esa pregunta. Gracias. Listo. Entonces, regreso con las clases. A ver, me quedé por acá. Bien, entonces, lo que vimos al final con el tema de los cloroplastos viene a ser el proceso llamado ciclosis, el bailecito de los cloroplastos. Se los coloco de nuevo y observen. Entonces, ocurre a nivel de la membrana y eso se va a dar gracias, bien, a los llamados microfilamentos con su proteína actina. Entonces, la ciclosis se lleva a cabo nuevamente gracias a los microfilamentos. Bien, entonces los microfilamentos van a tener mucha participación en cuanto a la formación de pseudópodos, en cuanto a lo que viene a ser la fagocitosis, la endocitosis peculiarmente, y también en este proceso llamado ciclosis. Seguimos. Esta gráfica trata de representar cómo es que se forman en sí los plastidios como tal. Todo nace a partir de un proplastidio, el proplasto. Este proplastidio puede dar origen de forma directa a los cloroplastos cuando se exponen a la luz. Directamente empiezan a formar la clorofila y ganan ese color verdoso característico. Pero también si todavía no se han expuesto a la luz, se les llama etioplastos, hasta que en algún punto se exponen a la luz y aparecen los cloroplastos. Luego, producto de la fotosíntesis, dentro de la célula se pueden almacenar otros pigmentos, aparte de la clorofila, los cuales pueden llegar a ser más abundantes que estos. Entonces ahora se le conoce como cromoplasto. Bien, si ustedes, por ejemplo, jóvenes, habrán observado algunas plantas con unas hojas de color rojizo o de color medio violeta, medio morado, y te preguntan, estas hojas, que no son verdes, son de colores rojizos, amarillentos, morados, realizan fotosíntesis. ¿Tú qué responderías? Automáticamente debes responder que sí. Bien, sí hacen fotosíntesis, sí tienen clorofila, solamente que tienen otros pigmentos que son más abundantes que la clorofila, por eso que opacan al color verde, pero siguen haciendo fotosíntesis. Entonces, al tener pigmentos más abundantes, ahora se les conoce como cromoplastos. Estos pueden ser de un color medio naranja, como los beta-carotenos, pueden ser de colores amarillentos más brillantes, como la luteína, zeaxantina, crocentina, o pueden ser de colores rojizos, como los licopenos, capsantinas. Bien. Por otra parte, cuando no se almacenan pigmentos en sí, sino sustancias de reserva, se van a formar los llamados leucoplastos. Estos leucoplastos pues no tienen coloración alguna, a menos que reaccione a algún tipo de reactivo como el yodo, el lugol, entre otros. Dependiendo de lo que almacenen, reciben nombres especiales. Si almacenan azúcares de reserva, el llamado almidón, ahí tenemos a los amiloplastos. Si almacenan aceites, bien lípidos de reserva bajo la forma de aceites, los llamados oleoplastos o también conocidos como elaioplastos. Y si almacenan proteínas, tenemos a los proteinoplastos. Acá. En el caso de los estatolitos, son amiloplastos, pero a nivel de las raíces.
En ellas es tan abundante la reserva de estos azúcares, tan compactada, que va a permitir pues que ganen cierta sensibilidad a la gravedad y con eso las raíces puedan dirigirse bien a favor de la gravedad. Esto sumado a la acción de las auxinas, por supuesto, ya lo vamos a ver en la clase de hormonas. Bien. Ustedes, por ejemplo, cuando han lavado el arroz, habrán notado que el agua se pone de un color blanquecino. Se debe a los amiloplastos que están presentes ahí, al almidón que está saliendo del arroz. Bien, entonces jóvenes, no olvidar, todos estos plastidios únicamente a nivel de las plantas, en estructuras vegetales. Seguimos. Luego tenemos al mitocondrias. De forma similar que vimos en los cloroplastos, notamos esta conformación. Doble membrana, membrana externa, membrana interna. Membrana interna formando pliegues, las llamadas crestas mitocondriales. ¿Mm? La parte interna de mitocondrias se le conoce como la matriz mitocondrial, este espacio sobrante. ¿Y qué encontramos? ADN de tipo circular, ribosoma 70S. ¿Te das cuenta? Es la misma conformación de una bacteria. Bien. La función de los mitocondrias se menciona como la respiración celular. Pero se le llama respiración porque recuerda que los mitocondrias para poder funcionar necesitan oxígeno. Cada vez que tengan oxígeno, los mitocondrias te van a brindar a ti ATP, que es la molécula energética. Y para ello utilizan a una proteína conocida como la ATP sintasa, o también llamada ATP sintetasa. Es exactamente esta proteína que han separado, esta que tiene un color marroncito, que tiene una porción F0, F1, la que se encuentra adherida a la membrana a nivel de la matriz. Bien. Entonces, los mitocondrias, en términos sencillos, realizan la respiración celular. ¿Pero por qué se llama así? Porque requiere oxígeno. ¿Qué te van a dar producto de eso? ATP, todo lo que la célula necesita para sus procesos generales. Por último, se menciona los glioxisomas. Son peroxisomas especializados en las plantas, encargados del catabolismo de triacilglicéridos y anabolismo de carbohidratos en las semillas, relacionados con la germinación e interactúan con las mitocondrias. Bastante texto para poder tratar de confundirte. Señores, de forma sencilla, nosotros, por ejemplo, para obtener los aceites que utilizamos para freír, para cocinar los alimentos, el aceite de cocina es de origen vegetal. ¿Y de dónde se obtiene? De las semillas. Las reservas a nivel de semillas son principalmente lipídicas, son aceites. Pero cuando la semilla necesita germinar, requiere energía, es mucho más fácil obtenerla de azúcares. Entonces la semilla necesita convertir esos aceites en azúcares y luego los azúcares dárselos a los mitocondrias para que puedan darle la energía con la cual germina. Es lo que te quieren decir acá. Catabolismo de los triacilglicéridos. Van a degradar los lípidos, las grasas y anabolismo de carbohidratos. Con eso que con los carbonos que obtienen al degradar las grasas van a formar azúcares. Estos carbohidratos, ¿a quién se lo envían? Al mitocondrias para que le dé energía para poder germinar. Entonces, acá observamos al glioxisoma, tenemos las reservas lipídicas. El glioxisoma las toma, las degrada, las convierte en azúcar y se lo manda al mitocondrias para que el mitocondrias luego, ¿qué cosa te dé? ATPs, te dé energía y con esa energía tú puedas germinar. Bien, la semilla pueda germinar. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con los glioxisomas. Finalmente, jóvenes, llegamos al núcleo. Cuando observamos la estructura del núcleo, vamos a encontrar que está formado por una membrana que la rodea y la define, conocida como membrana nuclear o también llamado carioteca. Esta membrana, por supuesto, tiene una parte externa, tiene una parte interna y un espacio entre ambos. Pero no hay mucho que decir, sigue siendo membrana nuclear. En la superficie ubicamos a ribosomas que están adheridos en ellos. La membrana también puede sintetizar proteínas por si acaso. Y para mantener la comunicación entre la parte interna y la parte externa, bien entre el llamado nucleosol, que es el líquido, y el citoplasma, bien el citosol,
La membrana tiene poros nucleares. En el interior del núcleo encontramos una zona líquida conocida como nucleosol, esta sustancia líquida. Encontramos una estructura bastante compacta que viene a ser el nucleolo, todo esto que está por acá. Y encontramos a unas fibras que se le conoce como cromatina. Nótese que en estas fibras hay unas partes delgadas y unas partes gruesas, pero todo es una sola fibra. La pregunta es, ¿dónde está el ADN? ¿Dónde encontramos ADN? Muchos piensan que el ADN está a nivel del nucleolo, lo cual no es correcto. El ADN es la cromatina. El ADN presenta dos formas, dos variantes. Este ADN puede encontrarse completamente disperso, tal como ves en la imagen, desordenado y enredado, o puede estar más ordenadito, formando una especie de X que nosotros conocemos como cromosomas. Entonces, el ADN puede estar bajo la forma de cromatina o puede estar bajo la forma de cromosomas. Bien, los cromosomas únicamente van a ser visibles cuando las células se están dividiendo durante la etapa de mitosis. En cualquier otro momento, cuando la célula incluso se prepara para dividirse, está bajo la forma de cromatina. Bien, solamente durante la división podemos ver a los cromosomas. Ahora, más detalles por acá. Entonces, nuevamente, tenemos a la envoltura nuclear, membrana nuclear o carioteca, esta que es por acá, acá también. Tenemos a lo que viene a ser los poros nucleares. Ahí observan a los ribosomas en la superficie. Observamos al nucleolo. Profe, ¿qué función cumple el nucleolo? El nucleolo va a formar a los precursores ribosomales, a las estructuras que van a formar al ribosoma. Pero dentro no hay ribosomas. Bien, esos precursores salen por el poro y recién afuera conforman al ribosoma. Y luego observamos a la cromatina. Pero la cromatina está bajo dos formas: heterocromatina y eucromatina. La eucromatina es cromatina más dispersa, la que pueden ver por acá también de un color más claro, mientras que la heterocromatina es cromatina más compacta. No son varios hilos, por si acaso, es uno solo, solo que están con cortes. ¿Sí? Recuerda que la estructura es circular, acá tenemos un corte en campo plano, pero es una sola estructura. ¿Cuál es la diferencia entre la heterocromatina y eucromatina? Que San Marcos te va a preguntar. En la heterocromatina vamos a encontrar más ADN, hay mayor concentración de ADN, pero hay menos genes, mientras que en la eucromatina hay menos ADN, pero hay más genes. Profe, ¿cómo es eso posible? Me confunde un poco esta distinción. Si hay más ADN, ¿no debería haber más genes? No. En la heterocromatina, el tema es que el ADN está súper compactado. Vamos a encontrar que el ADN va y luego tenemos unas proteínas donde se enrollan como si fueran ovillos. Va avanzando y en los ovillos está que se enrolla una gran cantidad de ADN. Otra vez por aquí. Entonces, en toda la cadena encontramos una gran cantidad de estas proteínas que ayudan a acumular una mayor cantidad de ADN. Estas proteínas que actúan como ovillos se le conoce como histonas. Entonces, a pesar de que hay mucho ADN, son pocos los espacios que pueden ser leídos. Son pocos los lugares donde encontramos genes. En cambio, en la eucromatina, el ADN está más disperso, está más suelto. Tiene histonas, ¿sí? Pero no son tantas, por lo cual hay menos ADN, pero hay más espacios abiertos, lo que permite que también puedan ser leídos mucho más fácil y sacar información. Por eso hay más genes
en la eucromatina. Otro detalle importante, jóvenes, que deben observar es que la heterocromatina se encuentra pegada, situada detrás de la membrana nuclear. Fíjate dónde está. En cambio, la eucromatina está más libre por el centro. Bien, chicos, entonces eso vendría a ser todas las organelas a nivel de las células eucariotas. Bien, pasamos ya a la parte final con lo que viene a ser flujo de la información genética. Y para eso, recordar que a nivel de lo que son células eucariotas, pues tenemos dos flujos como tal. Bueno, de forma general, a nivel de células eucariotas y procariotas, dos flujos. Uno de ellos viene a ser la replicación, donde las células al momento de dividirse necesitan repartir la carga genética de manera exacta. Para ello van a generar una copia de ADN y cada una de las nuevas células se lleva una de las copias. Bien, ahí tenemos a la replicación. A partir de ADN, yo voy a formar otra cadena de ADN. Pero también recordar que en todo el ADN, todas esas porciones llamados genes son información para que yo pueda formar una proteína. Te dan todo el código para formar a la proteína, el manual completo. Entonces, cuando la célula necesita fabricar una proteína, va al ADN, busca la información, pero no puede llevársela. Supongamos que en esta fracción por acá encontré justamente la información para fabricar insulina. Yo no puedo llevarme esa porción de ADN, no puedo llevarme esa información, porque si yo me llevo la información y si luego necesito fabricar insulina, ya no tendría el manual, no tendría el código, no puedo arrancar esa información. Entonces, ¿qué hago? Como no puedo llevarme la información, lo que hago es transcribirla. Voy a transcribir de este código de ADN a otro código que viene a ser ARN. Voy a transcribirlo del código de adeninas, timinas, citosinas y guaninas al código de adeninas, uracilos, citosinas y guaninas. Una vez que he transcrito el código, ya tengo todo el manual, ahora simplemente tengo que traducir este código e ir formando a la proteína. Ahí ocurre la llamada traducción. ¿Y quién se encarga de la traducción? Lo mencionamos al inicio, los llamados ribosomas. Entonces, si yo quiero formar a mi proteína, busco el gen en el ADN. Primer paso, buscar el gen en el ADN. Con este gen que le he encontrado, realizo transcripción. Transcribo ese código y acabo de formar ARN. Una vez que tengo el ARN, simplemente traducción, traduzco el código y con eso acabo de formar mis proteínas. Bien, un toque lo res. Ahí está, para que se pueda leer. Entonces buscamos el gen en el ADN. Si no está, no puedes fabricarlo, se perdió. Por ejemplo, personas con diabetes tipo 1, la diabetes genética, ellos no tienen información para fabricarlo, no lo encuentran, no fabrican. Pero lo normal es encontrar la información en el ADN, no me lo voy a llevar, lo transcribo. Bien, del código del ADN lo transcribo al código del ARN, un ARN mensajero. Este ARN mensajero luego se traduce y finalmente formamos a las proteínas. Bien, chicos, empezamos con la primera parte, la llamada replicación. Para entender el proceso de replicación, lo primero que debemos recordar son las características del ADN. Hay que recordar un poco cómo está conformado el ADN. Y para ello recurro a esto. El ADN van a ser dos cadenas. Bien, son dos cadenas en sí, o dos hebras, como quieran llamarlas. Estas hebras presentan un orden, pero son antiparalelas y a la vez complementarias. ¿A qué se refiere eso? Que si yo por un lado presento el carbono 3', 3' por acá, significa que en el otro extremo tengo el carbono 5'. Si acá hay 3' al frente, va a haber el carbono 5'. 5' por acá, 3' por acá. Bien, son antiparalelas complementarias. Si yo arriba
tengo, coloquemos por acá, chiquito, adenina, timina, citosina, guanina. Vamos a separarlo un poquito para que se vea mejor lo que voy a hacer después. Ahí está. Si yo por un lado tengo adenina, timina, citosina y guanina, significa que al frente, exactamente al frente, voy a tener adenina unida con timina, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina. Ahí está. Bien, entonces son complementarias entre ambos. Entre adenina, entre una cadena y otra, entre ambas cadenas se van a formar unos enlaces conocidos como los llamados puentes hidrógeno. Se forman los puentes hidrógeno. Entre adenina y timina, 2. Entre citosinas y guaninas, 3. Bien, pero para mantener la misma cadena unida, todo esto unido, entre ellos se forma un enlace que depende del fósforo. Es un fósforo unido a dos enlaces éster. A este se le conoce como el enlace fosfodiéster. Chicos, si tienen dudas, preguntas, no tengo acceso a la barra de chat. Pueden activar su micro, no hay problema. No puedo leer el chat, estoy como invitado. Bien. Ok, entonces, esto simplemente para recordar, el ADN está formado por dos cadenas o dos hebras, son antiparalelas en los sentidos, pero complementarios. Entre una cadena y otra se van a formar los puentes hidrógeno, pero en la misma cadena tenemos a los enlaces fosfodiéster. Bien, cuando el ADN se encuentra en la célula para ser replicado, este ADN está enredado, como vimos por acá. Está así, todo enredado, bien todo hecho nudillos. Si nosotros queremos replicar el ADN bajo esta forma, se nos va a complicar mucho más. Apenas empecemos a jalar, ya el ADN se enredó bastante, se bloqueó y no podemos continuar. Entonces, para poder trabajar el ADN, primero hay que estabilizar la cadena antes de que pueda trabajarse. Y para ello, esa fracción que voy a trabajar la estabilizo gracias a mi primera proteína, la topoisomerasa. Punto número uno, entra la topoisomerasa, estabiliza a la cadena, va a estar ahí hasta que terminemos de trabajarla. Una vez que la topoisomerasa estabilizó a la cadena, entra mi proteína número 2, entra la helicasa. La helicasa va a empezar a cortar el ADN, va a empezar a separar una cadena de otra. ¿Qué enlaces va a romper la helicasa? Va a romper los puentes hidrógeno, va a atacar a los puentes hidrógeno, separando una hebra de otra. Pero formar puentes hidrógeno es muy sencillo. Si yo las dejo separadas, se van a volver a unir sin ningún problema. Entonces, frente a eso, para evitar que las cadenas nuevamente se unan, quiero mantenerlas separadas, a cada lado, por aquí y por acá, se unen unas proteínas que las mantienen separadas. Punto número 3, tu tercera proteína, bien, van a entrar en ese orden. Se les conoce como las proteínas de unión a cadena simple. Las proteínas que se unen a una cadena simple. O también por sus siglas en inglés, las SCB. Single Strand Bending. Proteínas que se unen a cadena simple. Bien, Single Strand Bending. ¿Ok? Entonces, estas proteínas van a agarrar las cadenas y las van a mantener separadas. La helicasa sigue avanzando y las proteínas evitan que se vuelvan a juntar. Una vez que ya están separadas las cadenas, hay que indicar qué parte de la cadena todavía no ha sido leída, qué parte de la cadena falta leer. Jóvenes, ustedes, por ejemplo, cuando leen un libro, un texto por ahí, y quieren indicar en qué parte se han quedado, qué parte todavía les falta leer, ustedes colocan una etiqueta, algunos salvajemente doblan una esquina, le colocan una especie de marca, bien, una etiqueta, una marca, cualquier tipo de cosita.
En el ADN ocurre lo mismo. Para indicar qué parte de la cadena todavía no ha sido leída para formar su complementario, le colocamos una etiqueta llamado el primer o cebador. Se le coloca un primer o cebador. Punto número 4. ¿Quién coloca ese primer o cebador? Entra una proteína conocida como la ADN primasa. Perdón. Entra la ADN primasa. Esta ADN primasa va a colocar al llamado primer o cebador. Vamos a ponerle encimita, perdón. Primasa. Ahí está. Este primer o cebador, por si acaso, si te preguntan de qué está hecho o qué es una porción de ARN. Es una porción de ARN. Listo. Colocaste el primer o cebador. Este va a indicarle qué parte de la cadena falta leer. ¿Y quién reconoce el primer o cebador? La proteína más importante, la que va a formar a la cadena en sí, la ADN polimerasa. Punto número 5. Entra la ADN polimerasa. Pero las polimerasas son muy peculiares, son muy especiales. ¿Por qué? Las polimerasas, te voy a colocar por acá, sea cual sea, en este caso ADN polimerasa o ARN polimerasa, cual sea, estas polimerasas tienen un sentido de lectura y van a formar el complementario. Bien, leen en un sentido y forman en su complementario. ¿En qué sentido lee la polimerasa? Va a iniciar en el carbono 3' y las polimerasas leen hacia el carbono 5'. Por lo tanto, van a formar el complementario. Si la polimerasa lee 3', va a formar un carbono 5'. Si finaliza en el 5', va a finalizar en el 3'. La polimerasa lee adenina, citosina, timina, guanina. Va a formar timina, guanina, adenina, citosina. Va a formar los complementarios. Entonces, la polimerasa tiene un sentido de lectura. Y esto va a cambiar todo en la replicación del ADN. Observa por acá. Sigue a esta cadena vieja, esta que está acá. Por este extremo, por este lado, voy a colocarlo de verde, por aquí tiene el carbono 3'. Significa que por acá está el carbono 5'. Y acá está el 3', al frente automáticamente está el carbono 5'. Significa que por acá está el carbono 3'. Entonces recuerda, las polimerasas van a ir del 3 al 5, leen hacia el 5'. La cadena de arriba va a ser leída hacia la derecha, hacia el 5'. La cadena de abajo va a ser leído hacia la izquierda. Y esto ha cambiado todo. La cadena donde polimerasa y helicasa, mira que también trabaja hacia la derecha, donde polimerasa y helicasa trabajan en el mismo sentido, se le conoce como la cadena adelantada. Mientras que la otra cadena, donde la polimerasa y la helicasa trabajan en sentidos contrarios, se le conoce como la cadena atrasada. En esta cadena de arriba, vamos a copiar esto por acá. Bien. Esta cadena donde observamos el 3' por acá, 5' por acá. Bien. Llega la helicasa, voy a hacerlo de verde claro. Llega la helicasa y abre esta porción, separa esta porción. Esta porción te falta leer. ¿Qué debes colocarle si te falta leer? Un primer o cebador. Le colocas la etiqueta en el carbono, bueno, el que tú quieras, lo coloca. Colocas la etiqueta hacia el 3'. La polimerasa de amarillo, bien de naranja, reconoce al primer, se acopla y va a trabajar hacia el 5'. Va a trabajar hacia. La polimerasa está avanzando y mientras avanza, pues la helicasa también sigue haciendo lo suyo. Sigue abriendo más cadena. Como la polimerasa está anclada, va a seguir avanzando, no hace falta colocar más etiquetas. La polimerasa sigue por detrás. La helicasa sigue avanzando, la polimerasa continúa su trabajo.
Bien, esta parte no tiene ningún problema. El problema es la de abajo. ¿Qué ocurre con esta cadena? La graficamos acá. En esta cadena, el carbono 3' está para este lado y el carbono 5' está por acá. Bien, llega la helicasa, abrió este fragmento. Este fragmento te falta leer. Le colocamos el primer cebador. Ahí está. La polimerasa reconoce el primer cebador, se acopla a la cadena y recuerda, la polimerasa trabaja hacia el 5'. Va a leer en este sentido. Va a ir formando la nueva cadena, pero en este sentido, hacia la izquierda. Mientras la polimerasa iba formando este pedazo, la helicasa avanzó un poco más. Este segundo fragmento te falta leer. ¿Qué le colocas? Primer o cebador. Le colocas el primer ahí. La polimerasa terminó su trabajo, se separó, se quiere ir, pero reconoce otra vez al primer o cebador. Se acopla y va a formar este segundo pedazo. Mientras la polimerasa iba formando el segundo pedazo, la helicasa siguió abriendo más cadena. Ahora, este pedazo te falta leer. ¿Qué le colocas? Un primer o cebador. La polimerasa terminó su segundo trabajo, se separa, se quiere ir a casa, pero otra vez reconoce al primer o cebador. Se acopla y vuelve a formar este pedazo de la cadena. Y así, mientras va trabajando, la helicasa continúa con lo suyo. Esta segunda cadena, si te das cuenta, está formada por partes, por pedazos. A cada una de estas partes o fragmentos se le conoce como los fragmentos de Okazaki. Cada uno de ellos son los fragmentos de Okazaki. Señores, el ADN no puede estar formado por partes. El ADN tiene que ser una cadena continua. Entonces, para poder unir a estos fragmentos, unir pedazo con pedazo, entra tu última proteína, proteína número 6, punto número 6. Ingresa la ADN ligasa. La ADN ligasa va a ser la encargada de formar enlaces fosfodiéster para unir a la cadena y hacerla una sola. La ADN ligasa se encarga de ligar, de unir a los fragmentos de Okazaki. Bien, entonces jóvenes, eso viene a ser la replicación en términos sencillos. No se olviden el orden de las proteínas. Entra la topoisomerasa, estabiliza la cadena hasta que se acabe todo, se va a estar ahí. Llega la helicasa, va rompiendo los puentes hidrógeno, las cadenas se separan, entran las proteínas, el 3, proteínas de unión a cadena simple, va a mantener las cadenas separadas para que no se junten. Listo, están separadas. Hay que indicarle qué parte de la cadena falta leer. Entra tu cuarta proteína, ADN primasa. Coloca el primer o cebador. Es una fracción de ARN, una porción de ARN. Este primer observador te indica, esta parte de la cadena todavía no la has leído, acá arriba tampoco. Bien, se coloca a ambos lados. Y una vez que tenemos el primer observador, ¿quién reconoce el primer? La polimerasa. La polimerasa va a reconocer el primer y se acopla. Las polimerasas, no te olvides, trabajan hacia el carbono 5', van a leer hacia el 5', pero van a formar el complementario. Entonces, en esta cadena, para este ejemplo, la de arriba, la polimerasa va a trabajar hacia la derecha. Entonces, la de abajo, la polimerasa trabaja hacia la izquierda. Aquella cadena donde helicasa y polimerasa trabajan en el mismo sentido, se le conoce como la cadena adelantada. Entró la helicasa, empezó a abrir y la polimerasa va por detrás. Está que la sigue. Esa cadena se forma de una sola. Pero en la otra no. La helicasa, perdón, abre un fragmento, te falta leer, le colocas un primer observador. Entra la polimerasa y trabaja en sentido contrario. Mientras va trabajando este fragmento, la helicasa abrió otra porción más. Bien, te falta leer, primer observador. La polimerasa se suelta y se vuelve a acoplar. Así, poco a poco se van formando los fragmentos de Okazaki. Recuerda, la cadena tiene que ser continua, no puede estar por partes. Para unir a los fragmentos de Okazaki, punto número 6, ADN ligasa.
se encarga de ligar, de unir a los fragmentos formando enlaces fosfodiéster. Bien, entonces jóvenes, parte final de la replicación va a ser que nosotros vamos a partir de ese ADN viejo, entre comillas, cada cadena se ha repartido y ha formado nuevas cadenas. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. Conserva la mitad de la cadena anterior, mientras que la otra es cadena nueva. Es semiconservativa. Si tienen dudas o consultas, chicos, pueden activar el micro. No tengo acceso a la barra de chat. Dime, Profe, tengo una consulta dime. sobre las vacuolas en las plantas. ¿Solo Ujú. estas almacenan agua o pueden almacenar alguna otra sustancia? No, las vacuolas a nivel de las plantas almacenan líquidos, de forma general, líquidos. Bien, no solamente agua. Pero no solo ello. Las plantas no presentan un sistema excretor. Cualquier sustancia de desecho que ellas produzcan o sustancias tóxicas que absorban, no las van a poder liberar. Entonces, ¿qué haces? Las envían a las vacuolas. Dentro de las vacuolas podemos encontrar también residuos sólidos, por si acaso, muy aparte de líquidos. Pueden haber cristales de oxalatos, cristales de fosfatos, los cuales, repito, son desechos propios de la planta. ¿Bien? Ok. Bien, jóvenes. Si replicación se entendió, transcripción es un insulto. La verdad que sí, es un insulto a la inteligencia. Es muy sencillo. Solo tienes que recordar esta cualidad de las polimerasas. En transcripción, a ver, en transcripción por acá, vamos a utilizar ya no una ADN polimerasa, sino una ARN polimerasa. Bien. Y por ser una polimerasa, lee de 3 a 5, pero forma de 5 a 3 y forma el complementario. Aquí sí un detalle. El ARN polimerasa va a leer ADN, pero va a formar ARN. Entonces, cuando lea adenina, no va a formar timina, va a formar uracilo. El único detalle. ¿Bien? ¿En qué consiste la transcripción? Ubicas en el ADN dónde está tu gen. Aquí está el gen, profe. En este lado está. Listo. En ese punto entra la ARN polimerasa y las polimerasas trabajan hacia el 5'. Trabaja para allá. Y se acabó. Nada más. Entró, leyó carbono 3', forma 5'. Si lee por aquí adenina, va a formar uracilo. Si lee por aquí citosina timina, va a formar guanina adenina. Y así, va leyendo punto por punto, va formando la nueva cadena. Es solo eso, nada más. Por eso digo que es muy sencillo. Tenemos la cadena de ADN, mira hacia dónde se forma el ARN, y ya con esto yo ya sé. Si se ha formado en este sentido, significa que por acá está el carbono 3' y por acá está el carbono 5'. Profe, y si quiero mejor la cadena de arriba, no quiero la de abajo, pues nada, ubica los carbonos. 5' por acá, 3' por acá. El ARN polimerasa entra por este lado y como siempre va hacia el 5, formaría por acá. Leyó carbono 3'. Vamos con este ejemplo de azulito, por acá, el de azulito. Lee carbono 3', va a formar carbono 5'. Lee adenina, adenina, timina, fíjate el orden, adenina, adenina, timina, bien, uracilo, uracilo, adenina. Guanina, citosina, timina, citosina, guanina, adenina. De 3 en 3 para hacerlo más ordenados. Citosina, timina, adenina, guanina, adenina, uracilo. Y los tres últimos, bien, estamos yendo así, de 3 en 3. Guanina, timina, adenina. Citosina, adenina, uracilo. 5', 3'. Y se acabó. Eso es la transcripción. Tomas al ADN, acoplas a la ARN polimerasa y la lees hacia el carbono 5'. Bien, leen hacia el 5'. ¿Y qué van a formar? El complementario.
Bien, chicos, para que no nos gane el tiempo y con la última parte. Una vez que yo tengo mi ARN mensajero, este por ejemplo que tengo aquí abajo, hay una regla para leer el ARN mensajero. Mientras las polimerasas leen, por aquí recordando, mientras las polimerasas leen del 3 al 5', los ribosomas, que son los encargados de formar a las proteínas, los ribosomas leen del carbono 5' al carbono 3'. ¿Y qué forman? Proteínas. Mucho cuidado. No, las proteínas no tienen orden de carbonos. Bien, el ribosoma lee de 5 a 3. El ribosoma cuando lee la cadena lo va a leer de 3 en 3. A eso se le conoce como el codón. Va a leer de 3 en 3. Cada triplete te va a asignar un código, por ejemplo, CCU. Primera letra C, segunda letra C, tercera letra U. CCU, prolina. Por ejemplo, GAA. Primera letra G, segunda A, tercera A. GAA, glucina, si no me equivoco, o gluteína, no recuerdo bien. Glu- Bien, entonces cada triplete bien corresponde a un aminoácido como tal, codifica un aminoácido. De todos ellos hay tres que no codifican nada, se les conoce como los codones de alto o los codones de stop. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy formando una proteína y me encuentro con uno de ellos, ¿qué debo hacer? Corto mi proteína y la libero. Bien, corto la proteína y la libero. Esa proteína ya no va a recibir más aminoácidos. Ahora, cada que recibamos una cadena, yo no voy a formar desde el primer triplete, no voy a meter cualquier aminoácido. Al momento que el ribosoma va leyendo toda la cadena, bien, digamos que todo esto es tu cadena, lee 3 por aquí, 3 por acá, 3 por acá, el ribosoma va a buscar al codón de inicio, AUG, va a buscar al AUG, el cual codifica es único para metionina. Entonces, lee por aquí CCU, GUA, bien AGA, no forma nada hasta que encuentra auge y automáticamente introduce una metionina. Todas las proteínas empiezan con metionina, que eso no se les olvide. Una vez que empezó a formar, ahora sí, cada triplete que va leyendo introduce otro aminoácido, lee otro triplete, introduce otro aminoácido y así. Bien. Profe, ¿qué pasa si en toda la cadena no encuentro un codón de stop? Pues lees toda la cadena hasta que se acaba la cadena. No pasa nada. Con el auge empezaste y como no hay quien te detenga, hasta acabarlo. Pero si por ahí te encontraste un codón de stop, por ejemplo UGA, automáticamente corta la proteína y libérala. Profe, ¿qué hago con el resto de la cadena? Las vas a leer. Si en el resto de la cadena no hay auge, se acabó. Pero si yo vuelvo a encontrar otro auge, introduzco otra vez metionina y formo una nueva cadena y empiezo con lo mismo. Bien, profe, ¿qué pasa si en toda la cadena no encuentro AUG? Pues no formamos nada. Bien, esa cadena no va a formar nada como tal. Entonces, chicos, tener mucho cuidado con estas reglas para poder iniciar la formación de una cadena, bien con AUG y luego tener mucho cuidado con los codones de stop. Recordar que el código genético es universal, aplica para cualquier ser vivo, no tiene comas, no hay espacios entre ellos, es degenerado pero no imperfecto. ¿Qué significa eso? Es degenerado porque si te observas, hay más de un código para lo mismo. Para prolina tenemos CSU, CCC, hay mucho para prolina. Treonina igual, alanina, valina, lisina, isoleucina. Mira, leucina tiene como 6 códigos. Bien, eso es ser degenerado. Pero no imperfecto porque igual codificas algo. ¿Esto para qué nos sirve? Para evitar mutaciones. Supongamos que tu ADN recibió daño, cambió erróneamente una base nitrogenada y ahora, en lugar de codificar CUU, codifica CUC. ¿La proteína habrá cambiado? No, porque con CU metías leucina y con CUC sigues metiendo leucina. Esta propiedad mantiene muchas mutaciones a raya. Por supuesto que tiene un límite. Si cambiamos CUU por CCU, cambiamos leucina por prolina. Y ahí sí, valió. Bien, entonces, es degenerado pero no imperfecto, se refiere a eso. Tenemos más de un código para el mismo aminoácido y eso nos ayuda a evitar mutaciones. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Ahí están las claves respecto a la semana.
En la 15 una pequeña corrección, la alternativa es la A, ahí para que quede grabado. Y pues conmigo sería hasta otra oportunidad. Bien, cuídense bastante, estudien un montón. Cualquier duda, consultas, la van guardando para el resto de la semana. Hasta una próxima, chicos. Chau, chau.